Estamos de regreso, mis queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciendo la gentileza de su sintonía. Y decíamos que, aunque es difícil esta tarea, sin embargo, no es algo imposible. Tener hijos no lo convierte a uno en un padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno un pianista, decía en una ocasión un autor. Y con esta frase, este autor pone de manifiesto la cruda realidad de tantas familias que hoy en día viven atontadas, adormecidas, sin hacer nada por salvar a los miembros de la misma. Quien se considera buen padre o buena madre por el simple hecho de querer a sus hijos, se asemeja a aquel aficionado que gasta una fortuna en comprar un piano, lo limpia, lo mira, le saca brillo de vez en cuando, lo toquetea un poco, pero nunca lo afina ni dedica las horas de ejercitación que requiere ese instrumento. Y en este particular deberíamos hacernos una pregunta. Este personaje que ha comprado este piano pero que no se ha dedicado a aprender a tocarlo, ¿se le puede llamar un buen pianista? Pues en absoluto que no. Del mismo modo, se le puede llamar buen padre o buena madre al progenitor, a la progenitora, que engendra y quiere a sus hijos, pero que no le dedica tiempo, no le dedica atención para educarlos. Y es lamentablemente lo que hoy en día están haciendo muchos padres y muchas madres con sus hijos. Dicen que lo quieren mucho, hablan mucho de ellos, pero nunca tienen tiempo para sentarse con sus hijos. Nunca tienen tiempo para dialogar con sus hijos. Nunca tienen tiempo para irle inculcando a sus hijos las enseñanzas, no solo cristianas, sino también pues humanas, que harán de ellos hombres y mujeres de bien en un mañana. Por eso es mucho y desde luego, y tanto como mucho, algo insuficiente cuando papá y mamá solo se limitan, como aquel pianista, a acariciar su piano, pero nunca hace el esfuerzo por aprender a tocarlo, pues lamentablemente no pueden recibir este título de buen papá o de buena mamá. De tal manera que la indignación de un padre que se siente identificado con esta descripción que acabamos de hacer es también algo comprendible. Pero si todo lo hago por mis hijos, por mi familia, podría preguntarse o decir más de uno, y no tengo un momento libre, si me dedico precisamente a trabajar pensando en ellos, pensando en su bienestar, pensando en echarlo hacia adelante. ¿Qué más tengo que hacer por mi familia? ¿Qué más puedo hacer por ellos? Podría preguntarse más de un papá, más de una mamá. Y lo primero que hay que hacer es no perder el control, es decir, evitar que sea el ritmo de la vida quien le controla a uno. Nadie ha afirmado que la educación de los hijos, y más su formación como buenos cristianos, sea un trabajo sencillo. Todos somos conscientes de la complejidad que esto implica, y aquí hemos de volver a retomar las palabras del Papa Francisco cuando nos decía que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe
que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, el lugar donde se enseñe a rezar y a servir al prójimo. Independientemente de que muchos padres y madres se ven hoy en día obligados a vivir una vida frenética, ya que si no lo hacen no pueden sobrevivir, no pueden alimentar a sus hijos, no pueden darle un techo, no pueden darle cobijo, educación. Pero independientemente de esto, el hogar, la familia, como bien lo describe el Papa Francisco, no puede descuidarse jamás y dejar de ser este lugar donde se transmite la fe, donde se enseña a rezar y sobre todo donde se enseña a servir al prójimo, donde se enseña a servir a papá, a mamá, a mis hermanos. Y son demasiados los que han cedido a la presión del ambiente. Son muchos los que se han rendido, los que han tirado la toalla, los que le han dado prioridad al trabajo y han descuidado a la familia, los que le han dado prioridad al sueldo que entra mensualmente y se han olvidado de esta tarea irrenunciable que es la educación cristiana de los hijos. Y esto es comprensible, pero no se puede jamás en la vida admitir. Y ceder en algo tan importante como la fe equivale a renunciar a la propia identidad, dejar de ser quienes somos. Por eso la excusa de la falta de tiempo llega a la categoría de excusa y no de justificación. Además de la realidad que se esconde tras este problema es más profunda, radica en la falta de fe práctica, en el arrinconamiento de Dios, que se atreve de cuando en cuando, de forma insidiosa, a recordar su existencia ante la fugacidad de la nuestra. Un Dios que afirma ser mi Padre, pero que se olvida de mí porque no interviene hoy y ahora cuando lo necesito y se lo estoy pidiendo. De tal manera que queremos milagros, pero los queremos ya, en el momento, en el instante. Y si el milagro no se produce, será entonces porque Dios no existe, o no existe para mí, o no le intereso. Y al final soy yo quien me niego a interesarme realmente por Él. Y en algunos casos la falta de interés adquiere una forma de ser un tanto agresiva, quizás iniciada por una experiencia negativa o por un escándalo que deriva en esta falta de interés por Dios, en un ateísmo práctico, incluso en el ateísmo militante con el visos de religión. De tal manera que sobrecoge la pasión con la que algunos defienden la existencia de un número infinito de universos con tal de no aceptar la existencia de Dios. También abundan hoy en día las situaciones de ignorancia abonada por el sentimiento, por la iniciativa, aquellos que se ven privados de cualquier referencia a lo trascendental. Pero en la mayor parte de las ocasiones, este desinterés tiene su origen en la simple dejadez, en el abandono personal, en el atractivo de lo inmediato y casi siempre en la fuerza portentosa del pensamiento débil, porque pensar contracorriente siempre
es cuesta arriba. Mis queridos catequistas, nos vamos a la pausa y tercera pausa y luego retornamos con ustedes para seguir meditando estos temas. Ya regresamos. Jesucristo es fuente de santidad. Testimonía catequista que guarda en tu corazón impulso de un nuevo amor que nos acerca al Señor. Agregado catequista que en nombre de Dios evangeliza, anuncia por el mundo nueva noticia. Catequista, catequista, adelante catequista. Catequista, catequista, adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Donde quiera con tu voz, anuncia el reino de Dios. Haz discípulos del Señor, configúralos en su amor. Entusiasta catequista, al formar comunidad, anuncia el reino de paz que Cristo vino a instaurar.